Hay un tema que todo el tiempo estamos escuchando, experimentando y el que muchos opinan, en especial cuando les toca una situación que los haga sentir incómodos. Y se trata de los límites. Hay límites para todo. Hay límites para cada cosa, hay límites para cada acción. Hay límites en la ley, hay límites en la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en las relaciones sentimentales, en las relaciones con amistades o otro tipo de interacciones con otras personas. Y lo interesante de estos límites es cuando se, se pasan, ¿no? Cuando los cruzamos o los cruzan. Porque hay un choque increíblemente fuerte en ese instante y toma relevancia este tema de los límites. Cuando uno siente que alguien o algo, primero, respectivamente, se pasa de los límites o algo hace que nosotros nos los pasemos. Entonces, empezamos a hablar del respeto, de una cantidad de cosas interesantes para el momento, ¿no? Y casualmente tenía unas cosas por comentar, por hablar, unas cosas que luego interesantemente les comentaré. Pero a raíz de, digamos, las situaciones que han venido sucediendo, lo que he visto, lo que he experimentado, escuchar en otros, ver en mí, este tema definitivamente no lo podía dejar pasar. Y es que simplemente hablamos de los límites y empezamos a manifestar nuestra inconformidad con algo que nos hicieron. Y yo sí quisiera hacer una especie de acto de contrición e invitarlos a que lo hagan, y es hasta qué punto nosotros nos pasamos esos límites con los demás. Hasta qué punto dejamos que nuestro pensamiento propio, o aunque suene un poco redundante, que haga que pensemos que lo que nosotros decimos es lo correcto, que solo lo que nosotros pensamos es lo que se debe hacer, o que las decisiones que yo tomo tienen que ser las que los demás tomen como por hecho, donde invalidamos la opinión de los demás, donde vamos y le llamamos, digamos, ¿cómo podría ser que no suene fuerte? Pero le llamamos hacer validar nuestro pensamiento levantando la voz, hablando más duro, llegando a faltarle al respeto a una persona y al punto de ejercer su autoridad. En muchos casos sucede mucho en los empleos, cuando hay jefes que gritan literalmente a las personas o a los colaboradores que tienen a su cargo, y muchas veces ni siquiera los tienen a su cargo. Pero esa autoridad y esa cosa que tanto nos gusta llamar eh, mérito, pero que no lo es, la hacemos valer de tantas formas, y una de ellas que les encanta a muchos es pasando por encima de los demás, de sus pensamientos, de sus posturas. Y muchas veces, aunque las otras personas, igual que todos, nos podemos equivocar, el respeto es algo que hay que cuidar. No podemos olvidar que las opiniones, los conceptos, los conocimientos, la experiencia de cada una de las personas es única, y que la realidad de cada uno de ellos y cada uno de nosotros es diferente. Nosotros tenemos unas experiencias y una forma de pensar única, exclusivamente nuestra, que hace que veamos las cosas de una manera diferente, desde una perspectiva diferente. Todo lo que tiene sentido para mí puede no tenerlo para los demás.
y todo lo que tiene sentido para los demás puede no tenerlo para mí. Ahí es donde radica la importancia de respetar esos límites, recordar cuáles son esos límites. Y no son los límites puestos o interpuestos, o los límites que ya sean predispuestos socialmente o políticamente correctos, moralmente, sino los límites de nuestra conciencia. ¿Hasta qué punto mi conciencia es colectiva? ¿Hasta qué punto podemos creer que nosotros somos un ser supremo que está en todo y que lo que nosotros pensamos eso es? No, definitivamente no. Eres individual, totalmente individual en tu conciencia, ¿sí? Y hablo desde el punto de vista de la persona constituida, desde su forma de ser, de su personalidad, ¿sí? Para hablarle un tema un poco más psicológico, cómo construimos o nos construyeron nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Eso es individual. Entonces, retomando, por favor, recordemos que los demás también tienen valor, sus opiniones, ¿sí? El respeto es tan importante, inclusive siendo los que enseñemos. O sea, uno no se las sabe todas, sí, uno no sabe todo, uno no es omnisciente. O sea, yo tengo que tener claro que cuando uno enseña, o tenemos que tener claro que uno aprende en la misma vía. O sea, es una retroalimentación muy interesante. Y justamente algo que me llamó mucho la atención fue que leyendo un libro de Helen Schucman, que quizá muchos con la psicóloga, esta señora, saben que es un libro muy interesante. Quien quiere información del libro, pues con gusto yo les diré cuál. Y hablaba algo muy interesante, decíamos algo muy interesante en uno de los capítulos del libro, y es que los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes, porque aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose hacia el aprendizaje. Así dice textualmente, y me parece tan fantástico esto porque me ha tocado ver unas cosas locas, me ha tocado ver unas cosas que uno dice increíble, y he visto cómo actualmente el sistema educativo está contaminado, está podrido. De verdad que es increíble uno notar que cosas que pasan y lo sabemos, pero lo dejamos pasar, lo normalizamos. Y, y volviendo a la raíz del tema, cuando normalizamos eso, ¿cómo nos duele, no? ¿Cómo nos duele cuando normalizamos la violencia o, o las agresiones? Porque eso sí que lastima cuando a ti te agreden y todo el mundo lo deja pasar y no, es normal aquí. ¿Cómo duele, no? Cuando nos tratan feo, cuando nos levantan la voz, cuando nos faltan al respeto. Y a la conclusión que llego es, me duele tanto cuando no lo hago yo. Porque justamente está comprobado que las personas que más se sienten agredidas, lastimadas y que éticamente les llega al ego que les pase esto, son muchas veces las personas que más lo hacen, que más lastiman, que más faltan al respeto y que más cruzan esos límites. Soy Alexander Ortega. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.